Hola, hola. Bienvenidos al primer episodio de Ética en Bata. Yo soy Vale. Y yo soy Roxanne. Y hoy les tenemos un tema que causa mil opiniones, debates y hasta discusiones familiares, que es la reproducción asistida y los dilemas éticos que vienen con ella. Exacto. Bueno, la fecundación in vitro es un tema muy importante. También tenemos la de embriones congelados, selección de genética, gestación subrogada. Básicamente cosas que parecen de película con lo interesantes que son. Sin embargo, ya existen actualmente. Y obvio, que cuando la ciencia avanza más rápido que las leyes o la moral, empiezan los dilemitas que vamos a tocar más adelante. Así que hoy vamos a platicar de todo eso, pero en buen plan. ¡Vamos! En primer lugar, tenemos la pregunta de ¿qué es exactamente la reproducción asistida? Ok, vamos a ponerlo simple y sin complicaciones para que las puedan entender. Esta es, cuando hablamos de reproducción asistida, nos referimos a todas esas técnicas médicas que fueron creadas para ayudar a personas o parejas que por diferentes razones no pueden lograr tener un embarazo de forma natural. Y es como una ayudita tecnológica para que el proceso se pueda dar, para que todas esas personas puedan tener a sus bebés deseados. Y sí, la más famosa tenemos que es la reina del show, la fertilización in vitro. Esa escena donde el óvulo y el espermatozoide se conocen fuera del cuerpo, en un laboratorio súper controlado. Pero luego, que ya se formó un embrión viable, se va a colocar en el útero para intentar que se implante, ya sea en la madre que quiere ser o en la madre subrogada. Pero no es la única, debes de saberlo. Tenemos también la inseminación artificial, que es más sencilla, en donde básicamente se introduce el esperma en el útero en el momento más fértil. Y está la donación de óvulos, que esta es súper útil cuando la persona no puede usar sus propios medios para poder quedar embarazadas. Y la donación de esperma, la congelación de óvulos y embriones, para usarlos más adelante. Y claro, la muy conocida y muy polémica, y que acabas de mencionar, la gestación subrógrada, donde otra persona lleva el embarazo. En pocas palabras, la reproducción asistida abre un abanico gigantesco de posibilidades. Ha permitido que miles de personas puedan lograr una familia, cuando antes no había ninguna posibilidad. Suena increíble, ¿no? Casi una ciencia ficción hecha realidad. Pero como suele pasar, cada avance trae su paquete de preguntas complicadas. Y aquí entramos directo al terreno bioético, en donde todo se vuelve interesante, pero también delicado. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los embriones que se quedan guardados y no se usan? ¿Se pueden mantener congelados indefinitivamente? ¿Hay un límite de tiempo? ¿Cuándo toca decidir si se conservan, se donan o se descartan? ¿Y quién tiene la última palabra? ¿La pareja? ¿La clínica? ¿La ley? Y aquí es donde se pone intenso, porque los embriones no son como un archivo que guardas en una USB. Hay personas que consideran que esos embriones ya representan una forma temprana de vida y entonces desecharlos es un conflicto moral enorme. Y otras personas también lo ven desde un lado más práctico o científico, pero igual reconocen que no es una decisión sencilla. Además, entran temas como el derecho a decidir, el acceso a las tecnologías, porque no siempre son baratas, la regulación y qué tan preparados estamos para lidiar con esos dilemas que trae todo esto. Y así que sí, la reproducción asistida es una maravilla de la medicina moderna, pero también es un campo lleno de preguntas profundas que nos obligan a pensar, discutir y llegar a acuerdos sociales y éticos. Y justamente por esto es tan importante hablar de esto, para entender que no solamente la ciencia, sino que implica detrás de todo esto. Bueno, ahora la segunda pregunta que vamos a analizar es, ¿qué valor tiene un embrión? Bueno, aquí entramos a un dilema más intenso de todo el tema. Y no es un dilema nuevo, sino uno que ya tiene décadas dando vueltas. ¿Qué exactamente es un embrión? ¿Qué es una persona ya en desarrollo? ¿Apenas es un proyecto de persona? ¿O una posibilidad, no una realidad? Mira, yo personalmente creo que el embrión trae un valor simbólico muy fuerte. No solo es un puñado de células para quien está buscando un embarazo, sino que significa una esperanza, ya es un futuro. Pero pues también se entiende biológicamente que esta es una etapa súper temprana donde todavía no hay ni un sistema nervioso, ni un corazón, no hay conciencia, no hay nada parecido a lo que entendemos actualmente como persona. Entonces, siento que tiene un valor especial, sí, pero no es el mismo que una vida humana ya formada.
Yo lo veo muy parecido que tú, Vale, pero con un matiz diferente, en donde creo que el valor del embrión cambia mucho según quien lo mira. Para una pareja que lleva años intentando tener un bebé, ese embrión puede ser lo más precioso que han tenido en sus manos, pero para la ciencia en ese momento es una estructura biológica con potencial y no una persona, y creo que ahí está la raíz del conflicto. La ciencia dice una cosa y las emociones dicen otra, y las creencias le agregan un nivel más. Y este dilema se vuelve más fuerte justo porque en la misma fertilización in vitro se crean varios embriones al mismo tiempo, y es parte del proceso, pero no todos se implantan. A veces se elige 1, 2 o 3, y el resto se congela, se dona o simplemente no se utiliza en años. Y ahí es donde explota el dilema. Si alguien considera que el embrión ya es una vida humana completa, entonces desecharlo es impensable. Sería como renunciar a una vida que ya existe. Pero si otra persona lo ve como un grupo de células sin órganos formados, sin conciencia y sin capacidad de sentir dolor, pues entonces la decisión no tiene esa carga emocional tan fuerte como lo estuvimos hablando. Se vuelve un tema más técnico y más práctico para la ciencia. Y luego vienen las situaciones reales de la vida, esas que no están en los libros que pasan todo el tiempo. Una pareja que se separa, una que quiere conservar los embriones congelados porque si algún día decide usarlos, el otro que dice que ya no quiere tener un hijo con esa persona. Y entonces, ¿quién decide? ¿Valen más los deseos de quien quiere preservarlos o los que no quieren que se usen? Y ojo, porque en muchos países esto ni siquiera está bien regulado y hay lugares en donde sí está claro por contrato quién decide, pero en otros se vuelve una pelea legal larguísima. Y en medio de todo eso están los embriones congelados esperando una decisión que nadie sabe cómo tomar. Lo fuerte de este dilema es que la ciencia no tiene una respuesta definitiva. La ciencia puede decirte en qué día se forma el sistema nervioso, cuándo empieza la actividad eléctrica del cuerpo, cuándo hay una sensibilidad al dolor, pero eso no te dice aquí empieza la persona. Eso ya es otra cosa. Valores, creencias, emociones, ética, religión, incluso filosofía. Y al final eso es lo que vuelve este tema tan profundo. No estamos discutiendo solo biología, estamos discutiendo identidad, derechos, deseos, miedos y el sentido mismo de lo que consideramos vida. Bueno, ahora como tercera pregunta o tercera parte es la selección de embriones. Vamos a meternos en un tema que suena casi de película futurista, pero que ya existe hoy en día. Elegir qué embrión se va a implantar y no elegirlo al azar, sino basándonos en información genética. Exacto, estamos hablando del diagnóstico genético preimplantación o DGP. Básicamente es revisar el ADN del embrión antes de implantarlo para ver si tiene alguna enfermedad genética grave, como la fibrosis quística, distrofias musculares, ciertas cardiopatías congénitas, cosas fuertes. Y de entrada esto suena increíble. Tenemos que es una tecnología usada para proteger a un bebé a futuro de condiciones que podrían causarle dolor, discapacidad o incluso poner en riesgo su vida. Es como decir, si podemos evitar que nazca con una enfermedad severa, ¿por qué no hacerlo? Hasta ahí está todo bien, pero la línea se empieza a volver delgada cuando dejamos el terreno de prevenir enfermedades y empezamos a caminar hacia elegir características del bebé. Ahí viene el dilema. ¿Qué pasa si un día ya no se trata solo de evitar una enfermedad genética, sino de elegir cositas como quiero que tenga ojos azules, quiero que sea alto, quiero que tenga mejor memoria, quiero que sea súper inteligente? Lo que la gente llama el famoso bebé a la carta, donde los genes se vuelven como un menú y los papás pueden escoger. Suena muy ciencia ficción, pero es algo que varios países ya están discutiendo porque el avance tecnológico va en esta dirección. Y claro, o sea, uno podría decidir, pues suena cool, ¿no? Pero pues mejorar posibilidades de que tu hijo tenga ciertas características positivas, ¿por qué no? Pero ahí es donde entra lo ético y complica todo. ¿Hasta dónde debería permitir esta selección? ¿Quién decide qué características son aceptables? ¿Quién tendría acceso a esta tecnología? ¿Solo las personas con mucho dinero? Mira, yo sí entiendo el lado de prevenir enfermedades, eso lo veo justificado. Pero cuando se vuelve en escoger características estéticas o de rendimiento, siento que ahí ya deshumaniza un poco el proceso. Como que se nos olvida que los hijos no son proyectos perfectos, son personas que van a venir y van a ser como ser. Y además, si se vuelve un lujo, pues solo quienes tengan dinero podrán elegir mejores genes y eso suena peligrosísimo. Yo creo que la selección genética abre una caja enorme de dilemas.
porque aunque hoy solo se usa para evitar enfermedades, siempre existe el riesgo de que se empiece a usar para modificar cosas que ni siquiera garantiza nada. Y el problema mayor es que crea una sociedad donde algunos bebés nacerían con ventajas genéticas optimizadas, mientras que otros no, y la desigualdad ya es grande sin eso. Ahora imagínate con mejoras biológicas. Y ese justo es el punto de la inequidad. Si solo algunas familias pueden pagar embriones mejorados, pues básicamente estamos creando otro nivel de desigualdad, no solo social o económica, sino genética, y ese es un terreno ético súper delicado. Entonces sí, la selección de embriones tiene un lado positivo humano, que es prevenir enfermedades graves, pero pues también tiene un lado que nos obliga a preguntarnos como sociedad, ¿dónde está el límite? ¿Queremos un futuro donde se pueda escoger o elegir todo? ¿O hay algunas cosas que deberían mantenerse fuera del control humano? Ahora vamos con la bomba del episodio, la gestación subrogada. Esta es básicamente cuando una mujer gesta un bebé para otra persona o pareja. Yo les voy a contar algo a lo mejor muy privado o muy propio, pero a lo mejor les sirve de ejemplo para que puedan entender más qué es la gestación subrogada. Bueno, mi mamá iba a prestar su vientre para que pudiera tener un bebé, su hermano, en donde el esperma de la pareja de su hermano se iba a implantar en el óvulo de mi mamá y así mi mamá pudiera tener ese bebé. Ellos son una pareja homosexual, entonces la gestación subrogada pues también nos dice que no solo se pueden usar en personas heterosexuales, sino también en personas homosexuales o cualquier pareja que desee tener hijos, como lo estuvimos diciendo anteriormente. Por ejemplo, esto que mencionas es un tema muy importante. También entran temas muy picantes que son como la explotación, la autonomía, si es trabajo, si se puede pagar por esto. Y hay países donde solo se permite si hay altruismo, otros donde sí se paga y otros donde está completamente prohibido. Y luego, en casos internacionales donde las parejas van y buscan vientres en otros países con menos regulación para así poder satisfacer su necesidad. Ahí el riesgo de explotación es real, especialmente si la mujer lo hace por necesidad económica. Y está el dilema emocional. ¿Qué pasa si la gestante se encariña con el bebé? O si los padres de intención cambian de opinión, todo puede suceder en este dilema de la gestación subrogada. Exactamente. Ahora, otro tema del que casi no se habla, el acceso y la justicia. La reproducción asistida no es barata. Para muchos es simplemente imposible pagar un tratamiento. Entonces esto se vuelve una injusticia para todas esas personas que no lo pueden pagar, a comparación de las personas que sí pueden pagarlo y pueden tener su bebé deseado que quieren tener. Entonces dime tú, ¿tener un hijo con estas tecnologías actualmente es un derecho o un lujo? Aquí entra la bioética y la justicia. Todos deberían tener la posibilidad de formar una familia, pero los sistemas de salud no siempre lo cubren. Exactamente, aquí entra el principio de la bioética justicia, en la cual tenemos que, en este caso tenemos que así como todos quieren tener o quieren ser padres, también debería de existir la igualdad de poder concebir a los niños de una forma in vitro, para que así todos tengan las mismas igualdades y justicia para el acceso también de estos dispositivos o estos tratamientos y poder todos formar una familia o quien lo desee. Y obvio, los determinantes sociales influyen cañón para que una familia pueda tener hijos. Bueno, como vieron, todo este tema es literalmente una montaña rusa. Tiene emociones, tiene ciencia, tiene esperanzas gigantes, pero también trae dilemas súper profundos. No es algo que se pueda mirar solo desde un lado. Y lo más fuerte es que no existen respuestas absolutas. Mucho depende de los valores de cada persona, de la cultura en la que crecimos, de nuestras creencias, de los recursos que tenemos y de cómo vemos la vida y la familia. Por eso, dos personas pueden escuchar lo mismo y llegar a conclusiones completamente distintas. Lo que sí es clave, y aquí entran los principios básicos de la bioética, es que cualquier decisión debe respetar la autonomía de quienes participan, la justicia en el acceso, la beneficencia buscando el mayor bienestar posible y la no maleficencia evitando cualquier daño. Todo eso sin olvidar la dignidad del futuro del niño, que al final será quien viva las consecuencias. Porque la bioética no solo es una lista rígida de reglas, es una forma de pensar en las personas, en sus historias, en sus miedos y en sus sueños, especialmente cuando hablamos de algo tan íntimo y tan humano por querer formar una familia.
Así que gracias por acompañarnos hoy. Si este episodio los movió algo, compártanlo y cuéntanos qué opinan. Nos encanta leerlos y seguir las conversaciones. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ética en el Laboratorio. ¡Chao!